Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.14, El Jefe Supremo. La semana pasada los enterré bajo una avalancha de información sobre el curso de los acontecimientos en el Río de la Plata y Chile, de 1810 a 1815. Siendo el principal resultado que José de San Martín y Bernardo Higgins están ahora en el lado oeste de la cordillera de los Andes, preparándose para su invasión de Chile. Esta semana volvemos a Venezuela para darle otro par de vueltas a la puerta giratoria que es la carrera revolucionaria de Simón Bolívar. Pero al final del episodio de hoy los giros se detendrán y él seguirá adelante. La última vez que vimos a Bolívar fue en Puerto Príncipe, Haití, en la Nochevieja de 1815. Y aunque Bolívar y sus hermanos venezolanos siempre habían temido una revolución racial como en Haití, el resultado final de esa revolución que Bolívar presenció en la República de Haití no fue tan desastroso como el propio Bolívar creía que sería. Negros y morenos vivían básicamente en armonía, y aunque sí, la fachada enmascaraba divisiones más profundas, tampoco era que Haití era una distopía anárquica. Aunque no había muchos blancos, debido al genocidio de Dessalines, los puertos de Los Cayos, Puerto Príncipe y Jacmel estaban abiertos para hacer negocios. Y los mercantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos mantenían un comercio fluido. Y fueron precisamente esas conexiones comerciales internacionales las que pusieron en contacto a Bolívar con el presidente Alexandre Pétion. Bolívar conoció a Pétion poco después de llegar a Puerto Príncipe, y el presidente haitiano le produjo una impresión claramente favorable. Pétion era inteligente, erudito, era un antiguo general convertido en estadista que gobernaba un país pacífico con una fuerte mano central. Es decir, básicamente, Pétion era todo lo que Bolívar quería hacer. Pero Bolívar también le dejó una buena impresión a Pétion, y los dos entablaron una agradable amistad. Sin duda pasaron algún tiempo discutiendo muchas de las ideas que Bolívar acababa de exponer en la Carta de Jamaica sobre la futura historia de la América Española. Pétion también habría oído a Bolívar quejarse de la falta de apoyo de todas las demás potencias. Los británicos siempre dieron prioridad a sus alianzas en Europa y los Estados Unidos traicionaron en cierto modo su condición de primera república independiente del hemisferio occidental al ignorar todas las peticiones de ayuda de Hispanoamérica. Así que le tocó a Pétion ofrecer la ayuda que todos los demás se negaron a dar. Y así fue como la segunda república libre del hemisferio occidental, en lugar de la primera, acudió al rescate de sus hermanos republicanos de Sudamérica. Pétion se vio ahora como mecenas de la continuada liberación de las Américas y prometió toda la ayuda que pudiera conseguir para la causa de Bolívar. Y esto era ayuda real, no era solo un discurso. 1,000 cañones, 30,000 libras de pólvora y 7 barcos incluida la tripulación. También invitó a sus conciudadanos a unirse a la expedición de Bolívar. Y así Bolívar terminó con un par de cientos de soldados negros libres bajo su mando. Pero esta ayuda no llegó sin una importante condición por parte de Pétion. Bolívar tuvo que jurar que cuando Venezuela fuera liberada, que la igualdad racial sería ley, la esclavitud sería abolida. Esta era una condición que Bolívar ya estaba dispuesto a aceptar. Esto representó una gran transformación para Bolívar. Hasta ahora había sido un criollo blanco aristocrático, liberal e ilustrado, pero sin salir nunca del mundo en el que se había criado. Los blancos arriba, los mestizos en medio y los esclavos, bueno, un mal necesario. Pero después de 5 años de fracasos, Bolívar estaba preparado para probar un enfoque diferente, porque su estrecha visión criolla le había llevado a perder la Primera República a manos de Monteverde, luego la Segunda República a manos de la Legión Infernal, y ahora estaba a punto de perderlo todo a manos de la Gran Armada de Pablo Morillo. Y cada vez que Bolívar miraba al bando enemigo, veía pardos,
mestizos, indios, negros libres e incluso esclavos. La inmensa mayoría de la población en Venezuela nunca había estado con él. ¿Por qué? Él decía todas las cosas correctas, pero nunca mostró un interés genuino en las necesidades de la mayoría de la población. Pero Bolívar estaba ahora dispuesto a creer que realmente podía tener que dedicarse a la libertad y la igualdad, genuina libertad e igualdad, si quería liberar a Venezuela. Y vivir en Haití durante unos meses en medio de su crisis revolucionaria tuvo que haber ayudado a convencer a Bolívar de que no sería necesariamente el fin del mundo si la libertad y la igualdad llegaban a Venezuela. Así que aceptó las condiciones de Petión. Por otra parte, Bolívar no había llegado solo a Haití. Había llegado con un pequeño séquito de oficiales leales y mientras vivían en Puerto Príncipe, otros revolucionarios exiliados gravitaron hacia ellos. Para marzo de 1816, el cuerpo de oficiales incluía a Santiago Mariño, el libertador de Oriente, el coronel Pardo Manuel Piar, que había sido expulsado de la isla de Margarita por la armada de Morillo. Y vale la pena recordar que la última vez que Piar y Bolívar estuvieron juntos, Piar literalmente trató de matarlo. También estaba uno de los generales de Mariño, un tipo llamado Francisco Bermúdez. Bermúdez le guardaba rencor tanto a Piar como a Bolívar desde la caída de la Segunda República, así que no se llevaba muy bien con nadie. Y también había un grupo de oficiales que habían sufrido el sitio de Cartagena y que habían huido de la ciudad cuando cayó en diciembre de 1815. Y entre ellos estaba el coronel Antonio José de Sucre, quien está a punto de convertirse en el protegido de Bolívar. También habían unos cuantos mercenarios extranjeros en el grupo, el más destacado de los cuales probablemente tendré que hacerle un episodio complementario. El siempre carismático, estafador, general revolucionario, Gregor MacGregor. También estaba allí el amigo comerciante curazoleño de Bolívar, Luis Brión, tipo que lo había recibido en Jamaica y que había prometido su barco de 24 cañones a la causa de Bolívar. Así que este era un grupo inestable, por decirlo menos. No más de la mitad de ellos eran realmente leales a Bolívar. Mariño, Bermúdez y Piar se consideraban aliados de Bolívar, pero no sus subordinados. Y lo que estos tipos en realidad eran es la primera generación de caudillos, un tipo de líder político militar que se convertiría en un elemento típico de la guerra y la política hispanoamericanas. Hombres que forjaban ejércitos con sus propios fondos, sus propias conexiones regionales y su propio liderazgo carismático. A Bolívar no le gustaban los ejércitos de estilo caudillista. Ya había dicho en el Manifiesto de Cartagena que la independencia solo se conseguiría con un ejército profesional permanente que hiciera el trabajo. Aunque, por supuesto, él esperaba dirigir ese ejército. Así que después de muchas discusiones y al menos un duelo, evitado por poco, este grupo de generales acordó que necesitaba un líder único y votaron por nombrar a Bolívar el jefe supremo, comandante en jefe de la expedición. Santiago Mariño, el libertador de Oriente, sería el segundo al mando y jefe de Estado Mayor. Pero esta jerarquía de mando no va a valer ni el papel en que está escrita una vez que todos regresen a Venezuela. 31 de marzo de 1816 la expedición de Bolívar zarpó. Pero antes de ponerse en marcha, tuvieron que pasar por la isla de Santo Tomás para recoger al amante de Bolívar, Pepita Machado. Aunque Bolívar mantuvo su juramento de no volver a casarse, era famoso por su condición de mujeriego. Y siempre era capaz de encontrar compañía donde quiera que fuera, por lo general aventuras de una noche. Pero con Pepita Machado era diferente. Captó la atención de Bolívar como ninguna otra mujer lo había hecho desde la muerte de su esposa. Pepita procedía de una familia criolla de Caracas y ambos se conocieron cuando Bolívar hizo su triunfal reentrada en la ciudad en agosto de 1813. Pepita y su familia, que normalmente eran su hermana y su madre, empezaron a viajar con el séquito de Bolívar. Pero cuando éste se disponía a dirigir a los habitantes de la ciudad
en aquel terrible éxodo a Barcelona en el verano de 1814, para escapar de la Legión Infernal, Bolívar se negó a que Pepita le acompañara y en su lugar la embarcó a ella y a su familia rumbo a las Antillas. Al final, Pepita se instaló en Santo Tomás, mientras Bolívar intentaba, sin éxito, reavivar la lucha por la independencia en Nueva Granada, y luego se quedó en Santo Tomás incluso cuando él fue a Jamaica de camino a Haití. Y solo ahora que su expedición de regreso a Venezuela se hacía finalmente a la mar, la pareja hizo planes para reunirse. Pero de camino a Santo Tomás, a principios de abril de 1816, Bolívar se enteró por un barco que pasaba que Pepito y su familia habían partido de Santo Tomás rumbo a Los Cayos, tratando de alcanzar a Bolívar en Haití antes de que él partiera. Así que Bolívar ordenó a la flota echar el ancla mientras enviaba su barco más rápido de vuelta a Haití para recogerla. Y luego, cuando Pepita finalmente llegó y los amantes se reunieron, después de 18 meses de separación, Bolívar esperó un día entero, teniendo el mar tranquilo, antes de ordenar a la flota que retomara su rumbo. Nada de lo cual sentó particularmente bien a sus compañeros revolucionarios. Pero bueno, pelo de cuca jala más que una guaya, dicen por ahí. La situación en Venezuela era bastante sombría a comienzos de 1816. El general Pablo Morillo había zarpado para iniciar el asedio de Cartagena 8 meses atrás, dejando al mando al nuevo capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales. Morales era un general que había cabalgado junto a Boves, dirigiendo la Legión Infernal. Era el hombre que había perdido aquella mochila, llevando a Bolívar a ordenar la ejecución de los 1000 prisioneros de Caracas. También había sido el hombre que cabalgó a la cabeza de los 8000 que aplastaron a Bolívar en Aragua, la última batalla que Bolívar libró antes de que el incidente con el tesoro le dejara exiliado una vez más. Aunque, por suerte, se había librado del pelotón de fusilamiento de Manuel Piar. Pues bien, el capitán general Morales había convertido a algunos de la antigua Legión Infernal en un brazo de caballería más formal del ejército realista, y dirigía un gobierno punitivo centrado en erradicar a todos los posibles enemigos del Estado y destruirlos. Crearon un comité de confiscación que confiscó las propiedades de los patriotas proscritos, siendo Simón Bolívar el primero en la lista. El comité acabó confiscando propiedades por valor de más de 1 millón de pesos, el 20% de las cuales eran de Bolívar. Otros identificados como republicanos fueron enviados a campos de trabajo forzados o simplemente ejecutados un día en la plaza del pueblo. Pero con la población ya reducida, posiblemente hasta una cuarta parte por la guerra a muerte, tampoco es que hubiera mucha gente más que matar. Los hombres de Morales también empezaron a quedarse sin víctimas porque su implacable represión había provocado un éxodo de republicanos de la costa a los llanos del interior, ya que era la única región relativamente a salvo de las represalias monárquicas. Puede que la Legión Infernal vinieran inicialmente de los llanos, pero recordemos que la Legión Infernal nunca había sido una fuerza ideológica. Seguían al caudillo Boves. Donde quiera que señalara, cabalgaban. Después de su muerte, si bien muchos permanecieron bajo el liderazgo del capitán general Morales, muchos otros, si no la mayoría, volvieron a sus hogares en los llanos. La guerra había terminado, habían ganado. Era hora de contar el botín. Pero ahora estos veteranos que regresaban de la Legión Infernal se estaban mezclando con los republicanos refugiados y una nueva masa de guerreros llaneros se estaba formando. Y estaban dispuestos a aceptar una ideología diferente y ser liderados en una nueva dirección. Y con Morales, él mismo siendo un blanco, ahora apoyando el antiguo gobierno que siempre había venido con una fuerte dosis de racismo, los llaneros que una vez cabalgaron con la Legión Infernal estaban listos para cambiar de bando y alterar el curso de la guerra de la independencia venezolana.
Tras el avance de la armada de Pablo Morillo, la isla de Margarita había quedado con una pequeña guarnición y al cabo de unos meses un pequeño grupo de republicanos había logrado tomarla. Así que cuando finalmente Bolívar puso en marcha la expedición, al reencontrarse con Pepita, fue a la isla de Margarita, llegando en mayo de 1816. A su llegada, la mayoría de los oficiales superiores viraron en diferentes direcciones, cada uno planeando hacer lo suyo. Mariño, Piar y Bermúdez eran todos nativos de Oriente y simplemente estaban retomando lo que habían dejado, reconectando con viejos aliados y usando esas viejas conexiones que habían construido para reclutar más hombres. Estos tipos eran caudillos que reclutaban ejércitos personales. Y no es que Bolívar estuviera en contra, es decir, la capacidad de reclutar era una gran parte de lo que esta gente aportaba, pero a Bolívar tampoco se le escapaba que el título de jefe supremo no era mucho más que un título. Mientras todo el mundo se dispersaba, el propio Bolívar desembarcó tropas en la zona oriental, preparando el terreno para su propio proyecto personal, que era la reconquista de Caracas. Cuando desembarcó en junio de 1816, con soldados negros voluntarios de Haití a su lado, Bolívar cumplió su promesa a Petión e hizo una declaración radical de libertad a los esclavos que habían temblado bajo el yugo español durante 3 siglos. Aunque los Bolívar y sus compañeros aristócratas criollos eran los que habían realmente manejado el yugo, pero bueno. Como ya he dicho, este es un punto de inflexión bastante importante. La revolución de Bolívar ahora representa la emancipación. Pero como veremos, está claro que Bolívar estaba realmente posicionando la emancipación como un estado final ideal para la República de Colombia. Un estado ideal que no era probable que se lograra de un solo golpe, sino más bien de forma gradual con el tiempo. De hecho, en los años venideros, incluso después de que Bolívar se hubiera ido al Valhalla, el ritmo de la emancipación seguiría siendo una cuestión controvertida, normalmente una cuestión resuelta a favor de los propietarios más que de los esclavos. Pero eso está todo en el futuro. Por el momento se trata de libertad plena y emancipación. Además de poner fin a la esclavitud, Bolívar también emitió una declaración en la que dejaba claro que la guerra a muerte había terminado, que el suyo ya no era un ejército de terror. Bolívar se había dado cuenta de que a la larga castigar la neutralidad con la muerte y no ofrecer cuartel al enemigo había hecho perder a la República muchos más apoyos de los que había ganado. Y planeaba tratar a los civiles y prisioneros de guerra con respeto, y juró que sus oficiales superiores harían lo mismo. Así pues, Bolívar encaja por fin las piezas. Avanza con decisión hacia la libertad y la igualdad, ideales que le granjearían el apoyo no solo de los blancos aristocráticos, sino de toda la población. Había abandonado la contraproducente guerra a muerte. Está intentando forjar un único ejército profesional a partir de un montón de caudillos aliados. Pero aún le quedaba un punto débil que tenía que sacudirse antes de poder por fin realizar su potencial: su fijación con Caracas. Bolívar seguía creyendo que capturar y mantener la capital era la clave de la victoria. Había sido la meta de la campaña admirable. Y a pesar de cómo había resultado, Bolívar volvió a hacer de la captura de Caracas la meta de su más reciente campaña. Aún no había caído en cuenta de que podría progresar considerablemente más centrándose en todo menos en la capital. Pero no teman, el fiasco del que vamos a hablar permitirá a Bolívar sacudirse ese último punto débil de una vez por todas. Transportados por la pequeña armada que ahora dirigía Luis Brión, las fuerzas de Bolívar navegaron hacia el oeste a lo largo de la costa hasta llegar a la playa de la ciudad de Ocumare,
entre Puerto Cabello y Caracas. Bolívar planeaba dividir la línea realista y tratar de capturar Valencia, desde donde se abalanzaría sobre Caracas. Pero después de desembarcar el 5 de julio de 1816, Bolívar nunca salió de la playa. Lo más probable es que lo engañó un mensajero que se había pasado al enemigo. Bolívar envió una fuerza de avanzada a unas pocas millas tierra adentro para mantener la ciudad de Ocumare. Y luego esa gente enviaron un mensajero de vuelta informando que estaban en buena posición. Pero este mensajero le dijo a Bolívar que el capitán general Morales estaba en camino con 8.000 hombres. Entendiblemente asustado, Bolívar envió al mensajero de vuelta a organizar una defensa, con lo cual este mensajero informó a la unidad de vanguardia que Bolívar había levado anclas y huido. Con las distintas unidades patriotas ahora llenas de confusión, miedo y resentimiento, toda la operación se vino abajo de forma lamentable. Bolívar ordenó que retornaran todas las armas y la pólvora que habían sido descargadas a los barcos, pero creyendo que Morales estaba por llegar, los hombres se negaron, más interesados en salvarse a sí mismos que un montón de armas. Y luego, no es broma, un par de piratas profesionales que se habían alistado como mercenarios dijeron: mande botín. Y con la confusión que había, cargaron un montón de armas en su propio barco y se fueron. Incapaz de controlar la situación, Bolívar finalmente ordenó una retirada, dejando todas las armas y municiones haitianas en la playa o con los piratas. Sin duda un fracaso vergonzoso en la carrera militar de Simón Bolívar. Retirándose derrotada una vez más, Bolívar volvió a dejar a Pepita y a su familia en Santo Tomás y regresó al oriente de Venezuela a mediados de agosto, donde recibió una fría acogida por parte de los generales orientales, que se preguntaban para qué necesitaban a este tipo. Bolívar no tenía seguidores nativos ni contactos en Oriente, y su expedición en la zona central había sido un desastre. El jefe supremo había zarpado solo para botar todas sus armas, mientras que los caudillos del este habían estado reclutando y tomando el control del territorio. Así que el 22 de agosto de 1816 dieron un golpe de estado contra el jefe supremo. Bolívar se enteró de ello y trató de huir, pero fue rodeado cerca de la playa por una turba enfurecida. En medio de la confrontación resultante, el general Bermúdez sacó su espada y al parecer intentó matar a Bolívar ahí mismo, pero fue detenido por algunos guardias más sensatos. En la confusión que siguió, Bolívar pudo huir, subirse a una canoa y remar hasta el barco de Brión, que se hizo a la mar hacia el único lugar que los acogería, la República de Haití. A principios de septiembre de 1816, Bolívar estaba de vuelta en Puerto Príncipe, ahora exiliado por cuarta vez. Puede que ya se hayan dado cuenta, pero el desastre monumental de Ocumare se parece muchísimo a la fallida expedición Leander de Francisco de Miranda. Y tuvieron lugar con casi exactamente 10 años de diferencia. Miranda zarpó a su debacle el 13 de agosto de 1806, mientras que Bolívar partió el 14 de julio de 1816. Pero hay una conexión aún más estrecha entre ambos, porque ese mismo 14 de julio de 1816, al otro lado del Atlántico, Francisco de Miranda respiraba su último aliento. Claro, su último aliento libre fue casi 4 años antes, después de haber sido puesto bajo custodia por Bolívar y los otros enojados oficiales de la Primera República, en 1812. Miranda había permanecido en custodia en Puerto Cabello hasta el éxito de Bolívar con la campaña Admirable, cuando fue puesto en un barco a Puerto Rico y poco después enviado a Cádiz, donde fue arrojado en el arsenal de la Carraca. Durante todo este tiempo que duró su encarcelamiento final, la salud de Miranda se deterioró, pero nunca perdió la esperanza de que, de algún modo, saldría para contarla.
Mantuvo una intensa correspondencia con amigos y conocidos de toda Europa y América. Y también inundó al gobierno español con peticiones de clemencia, primero ignoradas por la regencia, pero ahora ignoradas por la restaurada monarquía borbónica. El traidor Miranda había merodeado en los márgenes del imperio hispanoamericano, intentando destruirlo durante más de 30 años. Y ahora que lo tenían, no lo iban a dejar ir. El final no fue suave para Miranda. El 16 de marzo sufrió un derrame cerebral casi mortal que le dejó gravemente incapacitado, y durante los 4 meses siguientes su cuerpo destrozado luchó con convulsiones periódicas y la exposición a diversas enfermedades que había en la prisión. Su espíritu nunca flaqueó. Pero el 14 de julio de 1816, su cuerpo se rindió. Miranda fue enterrado en una humilde tumba en el cementerio de la prisión. Pero en 1875 la carraca fue destruida y cualquier cuerpo que hubiera sido enterrado en el cementerio fue arrojado a una fosa común anónima. Así que en alguna parte de esa fosa común yacen los restos mortales del precursor Francisco de Miranda. Nunca logró su sueño. Nunca vivió para ver la independencia de la América española. Pero la sombra de Miranda lo abarca todo. Por sí mismo creó una red internacional dedicada al proyecto de la independencia. Liberales británicos, comerciantes americanos, incluso Catalina la Grande de Rusia. Y luego entre sus compatriotas había forjado una hermandad única de revolucionarios a través de su logia Gran Reunión. Y fue esa hermandad de revolucionarios la que realizaría el proyecto independentista. Bolívar, O'Higgins, y aunque los dos nunca se conocieron, José de San Martín. Además de literalmente cientos de otros que habían pasado por la casa de Grafton Street. El precursor es realmente un honorífico apropiado. Otros hombres protagonizaron el espectáculo, pero Miranda preparó el escenario y ahora está muerto. Unos meses después de la muerte de Miranda, Bolívar se encontraba de nuevo en Haití, quizás preguntándose si estaba destinado a acabar como el viejo Miranda. Consideró brevemente renunciar por completo a Venezuela. Conoció un aventurero revolucionario que reclutaba para una expedición en México, y Bolívar estuvo a punto de enrolarse. Pero claro, en realidad no va a renunciar a Venezuela. Sobre todo porque a finales de 1816 empezó a recibir despachos de tierra firme que decían cosas como que los caudillos estaban haciendo grandes progresos en Oriente, que Mariño y Piar en particular habían conquistado grandes extensiones de territorio, pero también que, aunque Bolívar les caía mal, se odiaban aún más entre ellos y su cooperación era muy escasa. Así que a pesar de todos sus fracasos, Bolívar parecía ser el hombre con el que todo el mundo podía convivir, teniendo como jefe supremo. En este sentido, Bolívar es un poco como el George Washington sudamericano, con el que a menudo es comparado. El hombre que podía unirlos a todos, aunque no exactamente igual, ya que la influencia de Bolívar sobre sus subordinados nunca fue la misma a la que Washington fue capaz de ejercer, aunque en última instancia también condujo a la independencia. Ahora bien, por suerte para Bolívar, el presidente Alexander Petion se desentendió generosamente del hecho de que Bolívar había perdido todas sus provisiones en Ocumare y accedió a equipar al revolucionario venezolano por segunda vez. Así que el 21 de diciembre de 1816, Simón Bolívar partió de Haití, ahora sí, por última vez. Cuando desembarcó en la Venezuela republicana, esta vez se quedaría. Vería la independencia venezolana llegar. Luego haría una famosa marcha a través de las montañas para liberar a Nueva Granada, antes de girar hacia el sur para abrirse camino a través de Quito en su rumbo a Perú, y su destinada reunión con José de San Martín, que estaba a solo unas semanas de hacer su propia travesía legendaria a través de los Andes en enero y febrero de 1817.
A su regreso final a Venezuela, Bolívar escribió cartas personales a cada uno de sus generales intentando unirlos de nuevo. Había llegado el momento de que dejaran de ser caudillos independientes y formaran un ejército profesional para la República. Pero los generales se mantuvieron distantes. En enero de 1817, Bolívar desembarcó en Barcelona con unos 400 hombres. Pero justo cuando se estaba estableciendo, llegó la noticia de que 4.000 realistas estaban en camino. Y a diferencia del engaño en Ocumare, este informe era cierto. Así que Bolívar envió rápidos despachos pidiendo refuerzos. Y aunque no estaba nada contento con ello, Santiago de Mariño decidió que no podía dejar abandonado a Bolívar y cabalgó en su ayuda. Así como también lo hizo el general Bermúdez, aunque tampoco tenía muchas ganas. Y posiblemente iba a ir a ver si por fin podía matar a Bolívar. Pero cuando Bermúdez llegó pasó algo curioso. Bolívar se mostró tan genuinamente agradecido, es decir, tan genuinamente aliviado, que llamó a Bermúdez el libertador del libertador. Y esto como que le cambió un switch, porque a partir de este momento Bermúdez se vuelve un general tan leal como Bolívar jamás tuvo. Pero en este reencuentro faltaba Manuel Piar. El coronel Pardo se había internado en el interior hacia el río Orinoco, atacando la provincia de Guayana y acercándose a la capital regional de Angostura, que se encontraba a unos cientos de kilómetros río arriba. Mientras marchaba, Piar levantó un ejército de indios, mestizos y pardos procedentes de la población local. Y no solo eso, sino que poco después, Piar se hizo con el control de una próspera red de haciendas regentada por algunos monjes que podía mantener a su ejército alimentado y abastecido casi indefinidamente. Así que mientras Bolívar se codeaba con Bermúdez y Mariño, y con el coronel Sucre también, vio por fin el panorama completo. Olvidémonos de Caracas. Marchemos hacia Guayana y el río Orinoco, nos unimos a Manuel Piar y usamos nuestras fuerzas combinadas para capturar Angostura. Y luego marchamos hacia el oeste, hacia los llanos, donde se juntarían con el gran hombre que voy a pasar el próximo episodio presentándoles, el centauro de los llanos, José Antonio Páez. Así que el 15 de marzo de 1817, Bolívar y un pequeño grupo de oficiales partieron hacia el río Orinoco. Sin embargo, el general Santiago Mariño no acompañó a Bolívar al Orinoco, sino que se quedó cerca de la costa. Y Bolívar le ordenó marchar hacia el oeste para establecer una línea defensiva que impidiera cualquier incursión realista. Pero tan pronto como Bolívar se perdió de vista, Mariño giró hacia el este y en su lugar marchó de nuevo hacia Cumaná, donde se encontraba cómodo y rodeado por una población que le apoyaba. Mariño procedió entonces a ignorar cualquier otra orden que no fuera de su gusto. Importantemente, una llamada de socorro de 400 hombres de Bolívar que intentaban mantener un fuerte en Barcelona. Arrollados por la fuerza realista, toda la guarnición fue asesinada junto con cientos de simpatizantes civiles patriotas. Mariño no movió un dedo para ayudarles. Pero Bolívar pronto iba a tener problemas más graves que la insubordinación de Mariño. O al menos así es como lo va a presentar. Porque Bolívar iba a tener que lidiar con la insubordinación de Manuel Piar. Después de una serie de éxitos al frente de un ejército que él mismo había reclutado, el coronel Manuel Piar no le interesaba subordinarse a Simón Bolívar y a sus amigos aristócratas. Todavía le guardaba rencón a Bolívar por aquel incidente con los 24 cofres del tesoro 3 años antes. Y se negaba a dejarse mandar por este perdedor en serie que no había demostrado ninguna capacidad para reclutar, organizar o dirigir un ejército exitoso. Y ahora Bolívar iba a venir a darle las gracias a Piar y decirle que entregara el ejército que él había reclutado, organizado y dirigido. Poco probable. Entonces, a mediados de 1817, mientras Bolívar seguía avanzando hacia el Orinoco, Piar libró una batalla contra la única guarnición realista de la región
y los derrotó en San Félix. Con esta fuerza realista destruida, los habitantes civiles peninsulares y criollos de Angostura abandonaron la ciudad, dejándola abierta a la ocupación rebelde. Bolívar se emocionó al escuchar todo esto cuando finalmente se presentó a principios de mayo y la verdad que sí le dijo: oye, gracias, buen trabajo, ahora dame tu ejército. Aunque por lo menos tuvo la sensatez de elogiar a Piar y ascenderlo de coronel a general. Pero claro, Piar no tenía intención de ceder, pero estaba esperando el momento correcto para sublevarse. Mientras tanto, en la costa, la insubordinación de Santiago Mariño estaba alcanzando niveles intolerables. A principios de mayo difundió el rumor de que Bolívar había sido asesinado o capturado a lo largo del Orinoco. Y luego, el 8 de mayo de 1817, Mariño convocó un congreso que supuestamente serviría como el gobierno de la Tercera República, pero que en realidad eran 10 tipos random ahí. Votaron para restaurar la vieja Constitución Federalista de 1811, que era tan despreciada por Bolívar. Y luego, por supuesto, declararon a Mariño el jefe supremo. Pero no todo el mundo alrededor de Mariño apoyaba estas barrabasadas. Y alrededor de 30 de sus oficiales renunciaron en protesta y fueron a unirse a Bolívar. Entre ellos, el coronel Antonio José de Sucre, que se convertiría en el protegido y presunto heredero de Bolívar. Mientras tanto, el nuevo gobierno de Mariño duró exactamente un día, porque el 9 de mayo de 1817, Mariño se enteró de que un ejército realista se acercaba, así que se levantó en armas mientras que el Congreso huyó para no volver a reunirse ni ser mencionados nunca más. La reacción de Bolívar ante la reiterada insubordinación, traición y usurpación de Mariño fue anticlimática, de una manera muy reveladora. Porque en vez de castigar al libertador de Oriente, Bolívar invita a Mariño a salir de su escondite y lo recibe de nuevo en su ejército. Pero la misericordia con Mariño contrasta con su severidad con Manuel Piar, porque a Piar sí lo va a castigar y duro. Y ha sido una mancha persistente en la reputación de Bolívar que cuando finalmente decidió dar un escarmiento a un general insubordinado, se saltó a todos los criollos blancos y cayó sobre el único no blanco en el alto mando. Y he visto múltiples opiniones sobre esto. He visto argumentos de que Bolívar hizo esto deliberadamente. He visto argumentos de que fue una expresión inconsciente de su racismo criollo. Y también que fue solo una coincidencia. Cualquiera que haya sido, ciertamente no se ve bien para Bolívar. Ahora bien, a pesar de su resentimiento, el general Piar había permanecido en el ejército, pero pronto comenzó a quejarse de que estaba enfermo, que quería retirarse del frente. Bolívar trató de disuadirlo, pero Piar insistió en que la enfermedad era terrible. Y así, finalmente, el 30 de junio de 1817, Bolívar firmó la orden que permitía a Piar retirarse. Pero tan pronto como le dieron de baja, Piar fue a decirle a todo el mundo que había sido despachado del comando general porque no era blanco, que Bolívar y sus amigos criollos eran tan despiadados y racistas como los demás. Y bueno, conseguir que la gente creyera esta historia no era muy difícil. Y muy pronto los hombres que habían sido entregados a Bolívar estaban desertando de vuelta a Piar, pero no lo suficientes y no lo suficientemente rápido como para que la insurrección de Piar funcionara. Bolívar fue alertado rápidamente de la rebelión de Piar y estaba entendiblemente furioso. El 23 de julio, Bolívar firmó una orden de arresto y envió al general Bermúdez a ejecutarla. Cuando Piar descubrió que Bolívar lo estaba buscando, huyó a Cumaná con la esperanza de que Santiago Mariño lo protegiera, ya que Piar había estado entre los 45 con los que Mariño había zarpado a Venezuela 3 años y medio antes. Pero Piar fue capturado y traído de vuelta, teniendo que encarar a un iracundo Simón Bolívar.
Mientras tanto, la pequeña flota de Luis Brión había navegado hasta el río Orinoco, apoyando la captura oficial de Angostura por parte de Bolívar, que se produjo el 17 de julio, justo antes de que Bolívar emitiera la orden de arresto contra Piar. A partir de este momento, Angostura se convierte en la capital republicana de Venezuela. Aunque hoy en día no encontraremos Angostura en ningún mapa, ya que en 1846 fue rebautizada como Ciudad Bolívar. Durante los meses siguientes, Bolívar y sus compatriotas comienzan a establecer un verdadero gobierno republicano en Angostura, lejos de la amenaza de las fuerzas realistas en la costa caribeña. Y es en Angostura donde Bolívar castiga a Manuel Piar. Juzgado por un tribunal militar especial, el general Manuel Piar fue declarado culpable y fusilado. Su muerte pesaría durante mucho tiempo a Bolívar y ciertamente hizo más difícil convencer a todo el mundo de que ahora realmente estaba a favor de la libertad y la igualdad, y no de los intereses blancos criollos. Pero ya en Angostura, Bolívar no planeaba quedarse quieto. Quería seguir adelante, como era su estilo. Y la próxima semana, Bolívar cabalgará hacia el oeste para conocer al hombre que realmente, más que nadie, aseguró la independencia de Venezuela. No fue un niño rico ni un soldado de carrera, ni mucho menos un radical intelectual, sino un simple jinete llanero llamado José Antonio Páez.